Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. El Evangelio termina de una manera interesante porque prácticamente todo el Evangelio y todas las lecturas de hoy intentan como explicar este dictado de Jesús prácticamente, ¿no? Andaban como ovejas que no tienen pastor, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y eso es fruto de la contemplación que Jesús hace de la situación del mundo en el cual él se encuentra. Es decir, la dispersión. Y la dispersión como una realidad que toca un tanto la soledad. La dispersión es fruto de que cada uno piense solo en sí mismo. La dispersión es fruto también de que cada uno haga su propio camino. La dispersión es propia de no unirnos en torno a objetivos comunes. Eso acontece en nuestras familias, eso acontece también en la sociedad, eso acontece muchas veces en medio de los países, cuando no tenemos como realidades comunes, es decir, algo que nos una. Y es una de las realidades que tal vez Dios a través de los profetas toca con más urgencia, ¿no? O sea, al final él dice, viendo toda esta dispersión que está originada en el mundo, a raíz incluso de los falsos profetas que dispersan y que dividen, yo mismo vendré para reunirlos. O sea que lo propio de Dios no es la dispersión, lo propio de Dios es la comunión, reconciliar a unos con los otros, acercarlos al perdón y a caminar juntos, poder tener un proyecto común en el que todos participemos y coloquemos de nuestra parte, uniéndolos en un solo cuerpo. Es algo que el apóstol Pablo dice a los efesios, ¿no? Lo que hizo Cristo fue reconciliar a todos en un solo pueblo. Y lo hizo en la cruz, mediante la cruz. O sea que muere él matando la hostilidad misma. Toda esa agresión que se cometió con Jesús, él la transforma en un acto de amor sin medida. Por eso una de las realidades a las cuales nos llama más el Evangelio es a realizar aquello que es una ley de la vida y es una ley del Evangelio. Nosotros tenemos que cuidar de los otros. Es algo que nosotros hacemos tal vez desde bien temprano de nuestra vida. Vivimos esa experiencia. Alguien cuida de nosotros, alguien nos acompaña, nos carga en sus hombros, en sus brazos, nos ayuda a caminar, nos muestra como lo que es la vida. Es una experiencia de ese cuidado que tenemos nosotros
de las personas, porque eso es algo que nace casi con la naturaleza misma de nuestro ser humano. Y es algo que Jesús ve, ¿no? Por eso, para poder reunir, Él llama a algunos para realizar estos cuidados. Hay que cuidar de los otros, hay que cuidar del pueblo de Dios. Y por eso Él se siente triste, porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y los apóstoles están fatigados, ellos están contentos porque le cuentan todo lo que están haciendo, que son cosas buenas, de tomar cuidado de los enfermos, de curar a muchos, de acercarse en aquellos que están buscando como alguien que cuide de ellos, ¿no? Que dedique tiempo para ellos. Y es ahí precisamente en donde el Jesús aparece como aquel que no hay tiempo casi para ellos mismos. No tienen tiempo porque la mies es tan grande y la necesidad de tomar cuidado de los otros es tan importante que a veces no tienen tiempo para encontrarse. Y esa es la otra parte tal vez que el Evangelio nos llama, o sea, no basta con hacer ese servicio para los otros, no basta tomar cuidado de los otros, tenemos que tener tiempo también para encontrarnos y para tal vez sacar de allí la fuerza que nos lleva a realizar aquello, o sea, poder encontrarnos en ese amor que está en el origen, ¿no? Papá y mamá se tienen que encontrar a veces solos y caminar juntos y rehacer ese amor y tener esa fuerza de la unión que lleva a tener cuidado también de los otros. Y en ese encontrarse es importante encontrarse también con Cristo en el silencio del corazón, hacer silencio a veces para ver nuestra vida, para releerla continuamente, para no perdernos en el activismo de muchas cosas que hacemos y que a veces nos dispersan unos a otros y terminamos sin encontrarnos, sin la posibilidad de encontrarnos. Es ahí en donde el Jesús llama a sus discípulos aparte, a un lugar desierto, a encontrar una cierta paz, a renovar un poco esas relaciones que hacen que ellos tengan esa fuerza, esa relación a la comunión, a ese amor primero en el que Jesús les quiere renovar, encontrarse tiempo para la fraternidad, para unir cada vez más todos esos esfuerzos que nosotros hacemos y para sentir ese amor que nos lleva precisamente a transformar todo el mundo y a intentar tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Vengan al desierto a descansar un poco. Es una de las realidades que el Evangelio nos dice. Jesús llamó a sus apóstoles en un primer momento para estar con Él, para vivir esa relación intensa de comunión con Él, ¿no? A transformar y configurar el corazón de uno con el otro para trabajar juntos, para batir juntos, para poder como sacar de allí toda la energía que se necesita durante el día para tomar cuidado de todos aquellos que tal vez dependen de nosotros. Y es ahí en donde el Jesús después los envía a cumplir una misión. O sea, es importante no perder esos momentos de encuentro entre nosotros para renovar el amor que nos lleva, que nos mueve a cuidar y a llevar también como esa presencia que tanto el mundo necesita. Aquellos que están como perdidos, como que no saben para dónde ir y que necesitan como alguien que se acerque, que se aproxime, que no los haga sentir solos, que pueda sentir que hay alguien que camina con ellos y que está presente en la vida de ellos. Y es ahí precisamente en donde Jesús los envía a realizar eso mismo que ellos han tenido como experiencia en su propia historia y en su propia vida. O sea, la primera etapa es estar con Jesús, sentir que Él cuida de nosotros para aprender también a cuidar a los otros que están cerca. Eso es ser pastor. Pastor es aquel que da la vida por sus ovejas, es aquel que conoce a cada una por su nombre, que sabe lo que cada una necesita y que
tal vez es capaz de hacer eso porque él ya también vivió ese aspecto de alguien que cuidó de él, que lo amó y que se interesó por él, y que eso es como la misión más importante que todos tenemos en la vida. La dispersión nos hace perder eso. Hacemos muchas cosas y al final nos encontramos solos porque esas cosas que realizamos se cierran sobre nosotros mismos y no se abren a la realidad del otro. Es por eso que es tan bonito eso que dice al comienzo del Evangelio, ¿no? Se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. O sea, lo mismo que Jesús hace con ellos es lo que ellos hacen con los otros. Y cuentan esto con alegría porque se dan cuenta de que emprendieron un camino que es el camino cierto para encontrar como la grandiosidad de la vida, ¿no? Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque ya sea como un refresco que nosotros sintamos en nuestra vida, como que este encuentro con Jesús nos lleve a renovar ese esfuerzo que estamos haciendo para acompañar, para hacerse cercano, para caminar con alguien, para cargar a veces la cruz juntos, para luchar juntos, para batir algo, que la vida no nos disperse, no nos divida, no nos separe, sino que todo aquello nos una en torno de esa realidad a la cual Jesús nos está llamando. Que la mirada de nosotros sobre los otros sea esa, de generosidad, no de manipulación, no de uso, no de buscar nuestros intereses. Eso no es cuidar de los otros, esos son los falsos pastores que dividen, que dispersan, que se buscan a sí mismos y que nunca podrán unir porque siempre está el interés propio antes que aquel que está enfrente de nosotros, que podemos mirar al otro con los ojos también de ese Jesús que viene para tomar cuidado de nosotros y para incluso dar la vida por nosotros. Esto es lo más importante del Evangelio que tenemos que transmitir, que ojalá aquellos que reciben ese cuidado comprendan de lo que se trata la vida y no reaccionen como de manera contraria, ¿no? Como no queriendo que el otro se meta en mi vida, como no interesándose verdaderamente por él, ¿no? La indiferencia, la dureza del corazón, la dificultad para sentir que las necesidades del otro tocan también mi vida y que me llevan a ayudarle a mejorar, a encontrar un camino, a encontrar como esa experiencia de alguien que está con ellos y que los acompaña. Continuemos entonces nuestra Eucaristía y ofrezcámosle a Dios este sacrificio que vamos a hacer sobre el hotel, que Él sea signo de ese interés que tenemos cada uno por dar la vida, por entregarla, teniendo en cuenta a aquellos que reciben nuestra presencia, que están cerca de nosotros y que tienen que descubrir como esa grandiosidad del amor incondicional, de la vida que tiene su sentido en cuanto nos abrimos a la realidad del otro como alguien que acompañamos, que estamos cerca y que hace parte de nuestra vida y que intentamos hacer parte de él de una manera sincera. Creo en Dios Padre Todopoderoso,